inmediatamente después del parto hasta los siguientes 45 días o bien pues 6 semanas, durante los cuales van a ocurrir cambios anatómicos y fisiológicos inducidos por el embarazo, que va a hacer pues que todas estas estructuras anatómicas regresen al estado gestacional, no gestacional, perdón. Y durante este periodo también se produce una serie de cambios evolutivos que favorecen a la instauración de lo que va a ser la lactancia. Con respecto a la clasificación, lo vamos a clasificar en tres grupos o de tres tipos, siendo el primero puerperio inmediato, que va a constituir las primeras 24 horas después del parto, y a su vez se va a dividir en puerperio inmediato o precoz o puerperio inmediato tardío, en donde se van a presentar más frecuentemente las complicaciones hemorrágicas. También tenemos el puerperio inmediato, que este abarca desde el segundo día hasta el 10.º día, y un puerperio tardío que se prolongará hasta el día 42. Con respecto a los fenómenos involutivos puerperales del aparato genital, decimos que con respecto a la involución uterina, en esta parte, lo que va a suceder es que la contracción tónica del miometrio tras el alumbramiento es el principal mecanismo hemostático fisiológico que se produce después del parto, y vamos a tener como tres etapas también. La primera de retracción uterina es un fenómeno permanente y pasivo de un acortamiento definitivo de la fibra muscular uterina. También la contracción uterina como tal, este es un fenómeno intermitente y activo que consiste en el acortamiento temporal de la fibra muscular uterina y los factores de coagulación que van a lograr la hemostasia definitiva. Tenemos también que con respecto a la retracción y contracción uterina, esto es lo que nos van a causar, es una oclusión vascular mecánica y pues hacer la ligadura de las arterias uterinas. Siguiendo con la involución uterina, decimos que los vasos sanguíneos van a disminuir de calibre de forma gradual hasta del estado pregestacional por cambio de hialinos. Decimos también que entre la decidua esponjosa y basal va a aparecer un infiltrado leucocitario y que esta decidua basal no se va a desprender, este no se desprende y permanece intacta, y además es la fuente de un nuevo endometrio. También mencionamos que la epitelización de la superficie endouterina sucede en 7 a 10 días y que la involución del lugar de implantación placentaria es mucho más lenta y requiere alrededor de 6 semanas. Decimos también que el segmento inferior no es posible distinguirlo al tercer día y que el cuello uterino al tercer día empieza a recuperar su forma y longitud, consistencia también, y al cuarto o quinto día es dificultosamente permeable al dedo. También que el orificio cervical externo no renueva completamente su apariencia que tenía antes del parto. También decimos que en aquellos pacientes primíparas el útero va a permanecer tónicamente contraído después del parto, mientras que en las pacientes multíparas se va a contraer vigorosamente a intervalos y que estas contracciones pueden desencadenar dolor. También que estas son más pronunciadas a medida que aumenta el número de paridad y empeoran por el estímulo que ejerce la oxitocina sobre las fibras musculares uterinas. También tenemos que el estímulo de la succión va a provocar un aumento en la intensidad y de la frecuencia de las contracciones, y que los dolores postparto van a disminuir de intensidad y se vuelven leves alrededor del tercer día. También que el número total de miocitos no disminuye de manera apreciable, sino que es su tamaño el que disminuye de manera notable. También que el globo de seguridad de Peanut tiene un rango de evolución de alrededor de 3 horas, que a las 6 horas el útero va a ascender y el fondo se encuentra sobre la cicatriz umbilical, lateralizándose generalmente al lado derecho. A las 24 horas, la altura del útero va a descender en un 50% de la altura que poseía antes del parto. Al segundo día y a los días siguientes, la involución uterina es de promedio de 1,5 centímetros. Al 10.º día
o al 12.º día del puerperio, el útero se hace retropubiano y no se vuelve a palpar en el abdomen. También mencionamos que el tamaño definitivo se alcanza recién al final del puerperio. Entonces, esta gráfica nos muestra que en el peso del útero como tal en el parto está de alrededor de 1.500 a 1.700 gramos y que va a ir disminuyendo hasta las 4 semanas, que puede pesar hasta 100 gramos. Listo. Pasando a los loquios, pues vamos a tener diferentes tipos de estos. Entonces, primeramente vamos a tener lo que son los loquios rojos, sanguinolentos o los hemáticos, que van a tener, pues, su presentación postparto va a ser de las 24 a 48 horas y se van a caracterizar porque, pues, van a ser los que más sangre van a tener porque, pues, por los hematíes presentes. También puede estar presente la nugo, que es por parte del recién nacido, el vermix caseoso y pues pueden haber lo que son colgajos de tejido decidual, restos de membranas e incluso meconio. Ya los loquios rosados o los serohemáticos son del tercero al séptimo día y estos son como, pues se describen como agua de lavado de carne. Acá ya aumentar lo que son la cantidad de glóbulos blancos, van a haber detritos celulares del canal del parto y bacterias apofritas. Ya luego vamos a tener los loquios blancos o cerosos, que son del día 18 al 21 aproximadamente, y pues acá va a haber un aumento de los leucocitos, células epiteliales, gérmenes pues, patógenos atenuados, apofritos y bacilos de Doderlein, que pues son propios de la flora bacteriana de esta zona. Entonces vamos a tener unos aspectos básicos que siempre vamos a evaluar a los loquios que pues estemos evidenciando. Entonces lo primero va a ser la cantidad, que pues gradualmente esta va a disminuir en aproximadamente va a ser un total de 1500 cc. El olor pues se compara a lo que es con el hipoclorito de sodio o al semen humano, y en cuanto al color pues inicialmente va a ser rojo y va a disminuir la intensidad hasta alcanzar lo que es la transparencia y posteriormente va a desaparecer. Bueno, lo que es el loquiómetra es que es el acúmulo de estos loquios dentro de la cavidad uterina. Esto va a ser generalmente por lo que es el taponamiento del orificio cervical interno en los primeros días del puerperio y pues entonces estos no van a drenar. Y cuando esto suceda, se nos va a presentar lo que es una fetidez anormal y un aumento del volumen acompañado de fuertes contracciones del útero. Y si este cuadro no se resuelve rápidamente, estas pueden infectarse y puede provocar incluso cuadros sépticos puerperales. Ya lo que es la involución de la trompa, vagina y los genitales externos, vamos a tener de que las trompas de falopia entre la sexta y la octava semana, esta va a ser ya parecida a la fase proliferativa del ciclo endometrial común. En cuanto a la vagina, vamos a tener de que pues raramente va a recuperarse a como era cuando la paciente era nulípara. En la tercera semana va a haber una gran vascularización y pues el edema van a desaparecer casi totalmente y pues van a aparecer las primeras rugosidades que pues realmente van a ser menos prominentes a lo que eran antes. En la sexta semana se van a normalizar las células exfoliadas del epitelio vaginal y las zonas del himen van a tomar el aspecto de papilas que se denominan como las canúnculas mirtiformes. En la región vulvoperineal, estos van a recuperar sus características después de la tercera semana y también vamos a tener muy presente lo que es el pequeño retorno que se va a producir el día 21 del puerperio, que va a ser una pérdida hemática que puede durar entre 1 a 2 días y que se va a confundir con lo que es el primer periodo menstrual postparto y pues es muy importante tanto nosotros tenerlos en cuenta como avisarle a nuestras pacientes de que se puede presentar. En cuanto a la involución de los sistemas orgánicos extravaginales, vamos a tener los cambios endocrinos. En cuanto a las hormonas placentarias, pues van a disminuir lo que es el lactógeno placentario, se va a negativizar entre el tercer y el cuarto día y
La HCG va a ser también negativa entre los días 11 y 16. Ya en cuanto a lo que es estrógenos y progesterona, si la mujer no ha de lactar, a la tercera semana se puede recuperar los niveles normales de estrógeno y se puede incluso tener la primera menstruación. Y en las que sí mantienen la lactancia materna, la ovulación no va a producirse hasta 14 a 30 días después de que se suspenda totalmente la lactancia materna. Las hormonas hipofisiarias, la prolactina va a inhibir la secreción de hormona liberadora de gonadotropina y en las mujeres que no lactan, estas van a volver a los valores normales en un mes aproximadamente. Ya en cuanto a la hipervolemia inducida por el embarazo, pues sabemos que en el embarazo el volumen sanguíneo va a aumentar entre un 40 y 50%, lo cual va a ser para cubrir las necesidades fetales y preparar el organismo de la mamá para las pérdidas sanguíneas que pues son inevitables durante el parto. Y durante el puerperio, pues el organismo ya no va a necesitar de este excedente sanguíneo, por lo que el sistema circulatorio y el urinario son los que van a encargarse de esta eliminación. Entonces, en el aparato urinario vamos a tener que va a haber la poliuria fisiológica del puerperio, se va a eliminar entre 1500 a 2000 cc y con esta diuresis postparto está casi asegurada una pérdida de peso de aproximadamente 2 a 3 kilos. Y en los partos traumáticos, esto nos puede condicionar a la formación de que se dé el globo vesical. En cuanto al el hematocrito y la hemoglobina, estos van a estar normales, va a haber una leucocitosis fisiológica entre 13.000 y 18.000, puede haber linfopenia relativa y una eosinopenia absoluta, van a aumentar las plaquetas, la agregación plaquetaria, el fibrino plasmático y las velocidades de eritrosedimentación. Lo que ya es el aparato digestivo, pues estos van a regresar a su posición normal, pero se pueden presentar lo que es cuadros de intestino perezoso, o sea, los primeros días del puerperio puede haber una hiperdistensión gastrointestinal y puede disminuir el peristaltismo, por lo cual van a aparecer los cuadros de constipación. En cuanto al aparato cardiovascular, la presión arterial y la frecuencia cardíaca van a estar dentro de rangos normales, la frecuencia del pulso va a estar entre 60 y 70 latidos por minuto. En cuanto a la temperatura, esta va a volver a niveles anteriores al embarazo, o sea, la temperatura promedio que había en el embarazo van a disminuir entre 0.5 grados centígrados o menos. Y pues es posible de que haya un incremento entre 0.5 a 0.7 grados centígrados el primer día del puerperio porque hay una reabsorción de los coágulos. Y del segundo al tercer día puede aumentar por lo que es la llamada subida de la leche, pero pues esta no debe de durar más de 24 horas. En cuanto a la piel y la pared abdominal, pues van a estar presentes las estrías abdominales, van a desaparecer lo que son las petequias y las hemorragias capilares que pues son originadas por los pujos. Claramente va a haber una flacidez del tejido muscular de la pared abdominal y pues la diástasis de los músculos rectos del abdomen. Es importante tener en cuenta si esta separación llega hasta la sínfisis pubiana, se va a considerar ya como definitiva. En cuanto al aparato respiratorio, vamos a tener una frecuencia respiratoria normal, pues la disminución de la presión en la cavidad abdominal va a hacer que el diafragma realice sus movimientos normales, por lo que pues la respiración se va a volver claramente más fácil y se va a restablecer la respiración costoabdominal. En cuanto al peso, pues la disminución de este es evidente, se van a perder aproximadamente entre 5 a 7 kilos. En la primera semana disminuyó hasta 500 gramos por la eliminación de los líquidos y ya en lo que es el psiquismo, pues las pacientes pues van a estar en este estado de euforia y de relajación que van a ser muy evidentes tras los esfuerzos que pues han realizado hasta llegar al parto y se puede presentar lo que es la tendencia a la tristeza o incluso depresión que se va a manifestar a los 4 o 5 días. Bueno, para hablar de lactancia, primero vamos a recordar un poco de la anatomía de la mama.
Y recordemos que cada glándula mamaria está formada, pues madura, está formada por 15 a 25 lóbulos. Estos se disponen de forma radial y se encuentran separados por cantidades de grasa. A su vez, cada lóbulo consta de varios lobulillos que estos están formados a su vez por numerosos alvéolos. Y como vemos en la imagen, está como la representación estructural. Y como vemos aquí, en cada alvéolo reciben un pequeño conducto que se unen con otros para formar un conducto más grande, que es el conducto verdecito que vemos. Y estos conductos galactóforos van a llegar hasta el pezón y es allí donde forman unos pequeños orificios. Y aquí el epitelio secretor alveolar va a sintetizar los componentes de la leche, que ya los veremos más adelante. Bueno, van a ocurrir varios procesos, como la lactogénesis, que es el comienzo de la secreción láctea en el puerperio. Aquí la principal hormona es la prolactina, que ya vamos a explicar un poco más de las hormonas más adelante, pero es importante tener en cuenta que esta impide la secreción de gonadotropina, por lo que en la lactancia vamos a encontrar que hay amenorrea. Luego está la lactopoiesis, que es el mecanismo por el cual se mantiene la secreción láctea. Y aquí vamos a encontrar diferentes factores hormonales y nerviosos. Y ya la eyección láctea es la expulsión de la leche desde los alvéolos a los conductos y al pezón y a la boca del niño. Aquí es importante tener en cuenta que la hormona que actúa es la oxitocina, que es la que permite esa extracción de la leche al contraer las fibras mioepiteliales. Bueno, entonces ahora para hablar un poco de las hormonas, tenemos la progesterona y el estrógeno, que en la lactancia se van a encontrar disminuidas, por lo que se elimina el efecto inhibidor de la progesterona sobre la producción de la lactoalbúmina alfa. Y esto también pues permite que, digamos que como método anticonceptivo no se pueden utilizar métodos con estrógenos porque pueden inhibir la lactancia. También es importante recordar que el estímulo para que se genere más prolactina es la succión, porque con cada succión del recién nacido, lo que hace es que durante la succión se estimulan unas terminaciones nerviosas en la areola y en el pezón, y eso llega hasta el hipotálamo, que va a aumentar la producción de prolactina. Entonces el mejor estímulo para la lactancia va a ser la succión. La prolactina va a estimular el crecimiento de los alvéolos y estimula las células que producen las proteínas de la leche, por lo que nos ayuda a que se pueda secretar más leche. La dopamina lo que hace es que también induce una mayor secreción de la prolactina. Y la oxitocina es muy importante porque está secretada de manera pulsátil por la neurohipófisis, y lo que hace es que permite que las células mioepiteliales se puedan contraer y los conductos galactóforos. Entonces lo que hace es que permite la expulsión de leche. Además también tiene un efecto importante, digamos, para mejorar el vínculo madre-bebé. Bueno, y también para disminuir el riesgo de hemorragias posparto. Bueno, acá vemos una imagen como resumen, y como les decía, entonces todo se va, digamos, a estimular desde la succión del bebé. Entonces esto hace que se envíen unas señales a partir de las terminaciones nerviosas que están en la areola y en el pezón, y eso llega por vía aferente hasta el hipotálamo de la mamá. Esta señal se procesa en el sistema nervioso central, donde es modulada por varios factores endocrinos y neuronales. Y allí parten señales que llegan a la neurohipófisis para estimular, bueno, a la neurohipófisis y a la hipófisis posterior, para estimular la secreción de prolactina y de oxitocina. Y entonces ya esto es lo que hacen, pues es que permite que haya una mayor producción de leche, y en el caso de la oxitocina, ayuda a contraer las células mioepiteliales para que se pueda expulsar la leche. Y como les decía, también ayuda a que haya un refuerzo del vínculo materno-bebé. Bueno, entonces,
digamos, durante la producción de leche hay varias etapas y la primer, digamos, leche que se empieza a secretar es el calostro, que esto tiene un color como amarillo limón y está presente desde la segunda mitad del embarazo hasta los primeros 2 o 3 días del puerperio. Es la ideal para iniciar la lactancia y va a tener pues todos los nutrientes que el bebé necesita en ese momento. Tiene una mayor densidad que la leche madura y se diferencia porque tiene mayor proteína y menos azúcares y grasas. También tiene inmunoglobulina A, que ofrece al recién nacido una protección contra los patógenos. También tiene factor de complemento, macrófagos, linfocitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. Ya en cuanto a la leche madura, este es un líquido biológico complejo y dinámico que está compuesto por grasa, proteínas, carbohidratos, factores bioactivos, vitaminas y minerales y también otros productos celulares. Entonces este se diferencia del calostro porque va a tener mayor cantidad de grasas y de carbohidratos. También pues la cantidad oscila entre 600 a 1000 cc y se modifica pues dependiendo de la alimentación de la mamá, del lactante y digamos, del estímulo, de qué tanto succione y también de qué tan hidratada esté la mamá. Bueno, y aquí tenemos una imagen en donde la primera es el calostro, como vemos es más amarillo, más concentrado, y ya la leche madura, pues se ve más como la leche normal, que ya es más o menos a los 26 días. Bueno, en cuanto a las ventajas de la lactancia materna, este es, pues digamos, tiene la composición perfecta para el recién nacido, ya que pues va a ser bueno para su sistema gastrointestinal. También posee anticuerpos que van a ser transmitidos al bebé, es aséptica, tiene la temperatura ideal, no va a producir alergias o intolerantes, va a tener una buena absorción, permite también acercamiento de la madre y del bebé y disminuye la incidencia de muchas infecciones del bebé, como infecciones de oído, respiratorias, gastrointestinales, disminuye también el riesgo de enterocolitis necrotizante, el síndrome de muerte infantil súbita. Y en cuanto a los beneficios para la madre, se ha demostrado que tienen un menor riesgo de cáncer de mama y que también van a disminuir pues el peso todo el sobrepeso que ganaron durante la gestación. Bueno, entonces la OMS, digamos que dio los 10 pasos para una lactancia exitosa. Entonces, pues primero son las políticas hospitalarias, porque cada hospital debe contar con unas guías acerca del amamantamiento y proporcionarlas de manera regular a todo el personal de salud. Lo segundo es entrenar al personal para que pueda tener las destrezas necesarias para aplicar estas guías y darle educación a las mamás. La tercera es informar desde, digamos, los controles prenatales sobre los beneficios de la lactancia materna y sobre cómo deben realizarlo. La cuarta es ayudar a las madres en el amamantamiento en la hora que sigue el parto. La quinta es mostrarles a las madres cómo deben amamantar, incluso si deben separarse del bebé. La sexta es en cuanto a digamos, a la suplementación, pues decirles que siempre va a ser mejor la lactancia que cualquier otra fórmula, a menos pues que haya una indicación médica que se va a dar en ese caso, pues sería preferible la lactancia materna de otra madre, o sea, la leche donada, o pues ya en última instancia la fórmula, pero debe ser siempre con una indicación médica. La séptima es el alojamiento conjunto, porque luego digamos, del parto, se va a tener contacto madre-hijo, piel a piel, durante la primera hora y luego de eso van a estar juntos durante 24 horas, lo que les va a permitir fortalecer su vínculo.
La octava es con todas las señales de hambre y decirles pues que la lactancia es a libre demanda, entonces cada vez que el bebé quiera puede darle lactancia. La novena es no suministrar chupones artificiales ni biberones, porque estos pueden, digamos, aumentar el riesgo de infecciones para el bebé. Y la décima es ayudarlas a incluirlas e iniciar grupos de apoyo de amamantamiento y pues referir a las madres a estos. Bueno, en cuanto a los cuidados de las mamás, lo principal va a ser la higiene y la atención de las fisuras, ya que las fisuras pueden producir dolor y tener una influencia deletérea sobre la producción de leche. Estas grietas además también permiten que, digamos, puedan ingresar bacterias piógenas. Entonces, como la leche seca se acumula en los pezones y los irrita, se debe limpiar la areola con agua y jabón suave antes y después de la lactancia. Y también lavarse muy bien las manos porque cuando tienen estas grietas, si no se lavan bien las manos, pueden también causar más fácil una infección. Y ya para tratar las fisuras, se debe verificar que sí tengan una buena técnica, porque muchas veces es la manera en la que acomodan al bebé que esté pues lastimando el pezón. No hay como una posición establecida, es como en la manera en la que la paciente se sienta más cómoda y en la que pueda succionar mejor el bebé. También se recomienda aplicar gotas de leche materna después de cada toma. Y ya en el caso pues, de que las fisuras sean muy graves, puede ser necesario aplicar la anolina tópica o algún protector durante 24 horas o más. Y en el caso, pues ya si son muy graves, no se debe lactar desde la mama afectada, sino en la otra mama. Y en la otra, pues en la afectada, vaciar regularmente con una bomba hasta que las lesiones cicatricen. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones para la lactancia? Que la madre consuma drogas ilegales o que no pueda controlar su consumo de alcohol, que el recién nacido tenga galactosemia, que la mamá tenga VIH o tuberculosis activa no tratada. Digamos, otras infecciones no contraindican la lactancia porque la leche materna también tiene anticuerpos. Entonces, digamos, si tiene una infección por citomegalovirus, la leche materna contiene virus y anticuerpos, entonces no está contraindicado. También algunos fármacos que ya los vamos a ver y tratamiento contra cáncer mamario. Entonces, para inhibirlo, se pueden utilizar algunos fármacos como el citrato de clomifeno o la bromocriptina. Igual, pues, si no va a estar, digamos, este estímulo de la succión, va a dejar de producir leche progresivamente. Bueno, en cuanto a los fármacos que son secretados en la leche, la mayor parte de los fármacos se secretan en la leche materna, pero son en cantidades muy, muy escasas. Entonces la cantidad que ingiere el recién nacido es siempre muy baja. Y su excreción depende de algunos factores como la concentración del fármaco en el plasma, el grado de fijación a proteínas y el pH del plasma y de la leche. También la liposolubilidad y el peso molecular. Por esto son de elección los fármacos que tengan una semivida más breve, una menor absorción oral y menos liposolubilidad. En caso de que requieran pues varios fármacos, se debe tomar uno después del amamantamiento más cercano y los que son de dosis única pueden tomarse al acostarse para que pues digamos actúen en el intervalo en que está durmiendo el bebé. Los fármacos que están contraindicados son principalmente fármacos citotóxicos que interfieren con el metabolismo celular y que pueden causar supresión inmune o neutropenia y modificar el crecimiento, o también se ha demostrado que pueden incrementar el riesgo de cáncer infantil. Y estos son la ciclofosfamida, la ciclosporina, la doxorubicina, el metotrexato, el micofenolato, también algunos antidepresivos, anticonvulsivos, antihistamínicos y analgésicos en dosis muy altas, los diuréticos y los quimioterápicos anticancerosos.
Bueno, la atención médica al puerperio inmediato, primero en la sala de posparto se deben estar controlando los signos vitales cada 15 minutos, por lo menos por 1 a 2 horas, y controlar la cantidad de sangrado vaginal y palpar también el fondo del útero para verificar que sí esté contraído. Si digamos se nota relajación, se deben aplicar masajes o en caso pues ya de que sea muy severo, se requiere también adicionar uterotónicos. Aquí también es importante el masaje uterino para ayudar pues a la involución del útero y a que se contraiga. También en la sala del puerperio se deben seguir controlando los signos vitales por las primeras 6 horas, la pérdida de sangre y la movilización en la cama. En cuanto a la movilización, la mujer puede empezar a caminar pocas horas después del parto. Sin embargo, es mejor que por lo menos durante la primera deambulación le acompañe alguna persona para ayudarla en caso del hipotimio. Algunas ventajas, pues es disminuir, digamos, el riesgo de eventos tromboembólicos, disminuir también complicaciones vesicales y el estreñimiento, ya que recordemos que en el puerperio es donde hay mayor riesgo tromboembólico. Entonces se deben descartar siempre procesos trombóticos o tromboflevíticos en los miembros inferiores. También controlar la diuresis y un examen físico general, por lo menos durante las primeras 24 horas. Bueno, ya siguiendo con otras medidas del porperio inmediato, tenemos el cuidado perineal. Entonces, pues si una paciente requiere epicio, esta se debe mantener seca y aséptica y más o menos se cura dentro de 3 semanas. Recomendar que se limpie de que se limpie y que utilice compresas frías o anestesia local para disminuir en sí el edema e incomodidad las primeras 24 horas. También a veces se pueden presentar hemorroides, por lo que se recomiendan baños tibios, anestesias tópicas y ablandadores de heces. Entre otros, pues está siempre que hemos visto, mandamos analgesia, se manda acetaminofén cada 6 horas y ya como lo mencionó Alejo, también hay que ver cómo está el estado de ánimo debido pues hay que vigilar los síntomas de depresión. Esta se da pues por toda la excitación que se dio al principio y luego pues ya pasa después del parto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas higiénico-dietéticas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que informar a la madre? Pues la higiene perineal, tan que se lave 3 veces por día con agua hervida y jabón, el cuidado de las mamas, que ya Yuri mencionó también, que es lo de, digamos, que se lave las manos, que digamos que también vacíe totalmente las mamas después de amamantamiento, ¿sí? Y que si no están totalmente vacías, pues que ella también las vacíe manualmente. Si ya tiene los pezones fisurados o irritados, que utilice la nolonina que también mencionó Yuri, y si la fisura es grave, pues que no mamante el bebé por ahí, pero que sí se extraiga la leche hasta que sale. Además, pues también enseñarle a la mamá cómo es una buena succión para también evitar otros problemas. Dentro de la higiene corporal, sí, claro, la mamá se puede tomar una ducha. Obviamente no hay miedo porque pues con la pérdida de sangre y todo, entonces pues puede esperar, aunque sea después de terminar nosotros la evaluación del puerperio, incluso a veces se bañan antes, como para que pues ellas les gusta también estar limpias. Eso sí, hay que tener en cuenta pues los baños de inmersión en piscinas, saunas y tinas que se tienen que evitar, ¿cierto? Hasta la conclusión del puerperio. Y con respecto al periodo menstrual, tenemos que, pues el periodo menstrual se puede demorar incluso hasta 8 semanas después del parto, pero, o sea, sí puede quedar en un embarazo, entonces sigue, por favor. Entonces hay que tener en cuenta, pues digamos, de la higiene sexual, que no inicie vida sexual por ahí, que espere más o menos 2 semanas, ¿cierto? Porque, porque, o sea, acá mencionamos 30 días, pero pues también se dice 2 semanas, ya, o sea, depende mucho de la paciente por también todo el trauma que hay en la vagina y todo esto. Ya en la dieta, pues no vamos a recomendar ninguna dieta específica, ¿cierto? Sin embargo, pues sí hay que incentivar las dietas saludables y
pues se suplementa con hierro y ácido fólico, y al principio, pues ahí mismo se les da la vitamina A. Pues el requerimiento calórico va a estar alto debido pues a que va a amamantar, ¿cierto? Y como mencioné, pues no se inician dietas específicas. El ejercicio también ya lo mencionó Yuri, que pues nosotros vamos a promover la movilización y la deambulación precoz. Sin embargo, pues las mamás no van a hacer como todos estos ejercicios de alto rendimiento o de que requieran muchas fuerzas muy temprano, porque igual tienen que tener cuidado con esto. Teniendo en cuenta también algo es la isoinmunización. La isoinmunización, pues, si al principio, pues, ya siempre se le toma, pues, la clasificación al bebé, y si confirmamos que pues ya el bebé es RH positivo y la mamá es RH negativo, se le da la segunda dosis de inmunoglobulina anti-D. Se manda con consulta externa, el primer control en 7 días y el segundo control en 30 o 45 días. Entonces, al darle el alta hospitalaria, acá mencionaban de entre 48 a 72 horas, pero pues nosotros en el hospital sabemos que es de 24 en parto vaginal y 48 en cesárea. Sin embargo, también he visto algunas veces que cuando las mujeres, pues, si tienen, no, o sea, si las mujeres tienen algún como aspecto biopsicosocial, se espera incluso más hasta que trabajo social las vea o algo más. ¿Qué hacemos en el alto hospitalario? Se dan las medidas higiénico-dietéticas que acabo de mencionar, se revisa a la paciente, se manda pues, también el control por pediatría, y es muy importante que se le den los signos de alarma. Entonces tenemos que si presenta hemorragia vaginal, si presenta cefalea persistente, si presenta disnea, si presenta fiebre, si se presenta leucorrea maloliente, retención urinaria, dolor, edemas, dolor mamario. Y en la revisión hay que poner mucho cuidado, pues digamos, cómo están loquios, cómo está amamantando, y también cómo está la diuresis. Acá, entonces, algo muy importante es lo de la anticoncepción. Durante todo el control prenatal hay que tener en cuenta pues que hay que hacer esta charla de anticoncepción a la madre. Sin embargo, pues algunas llegan allá, tienen el hijo, están en puerperio y no les han hecho nada, no les han hablado nada de anticoncepción, no saben qué es un condón, no saben qué son unas pastas. Entonces, bueno, entonces hay que hay que cogerlas, hay que hablarles, ¿cierto? Entonces hay que explicarle todos los métodos, siendo nosotros muy objetivos, dándole todas las oportunidades, diciéndole los pros, los contras de cada método. Si es, digamos, un método temporal o definitivo, ustedes saben que si es Pomeroy, entonces la mamá tiene que traer la carta. Si es cualquier otro método, por ejemplo, un implante, tienen que firmar, o la inyección, tienen que firmar un consentimiento. Y pues digamos, es muy importante, pues pues, a mí me parece, y me gusta mucho lo que hacen en el hospital, que la mayoría, si no son todas, salen con anticoncepción. Siempre hay que individualizar los anticonceptivos, hay que preguntar, por ejemplo, un adolescente. Entonces, si es un adolescente, pues yo no preferiría que tomaría pasta, sino que mejor un método como el implante, como el DIU, que pues ellas no tengan como tanto control sobre él. Y pues teniendo en cuenta como también los anticonceptivos combinados, que algunas mamás dicen, ay, yo quiero pues con anticonceptivos combinados, decirle no, no se puede, o pues también porque tienen más riesgo de, si tomas estrógeno, de TBP, trombosis venosa profunda. Además, pues también pueden afectar la leche, o sea, también depende si la mamá va a amamantar, si no va a amamantar, entre otras cosas. Ya hablando del puerperio patológico, entonces tenemos que en el puerperio patológico tenemos tanto complicaciones de hemorrágicas como también de infecciones, como también de las mamas, que vamos a hablar de estas. Entonces, dentro de las complicaciones hemorrágicas tenemos pues que hemos conocido ya la hemorragia posparto y la hemorragia ya del puerperio. Entonces, empezando a hablar de la hemorragia pues, del posparto, que ocurre en las primeras 24 horas, la nueva definición es una pérdida sanguínea, o sea, ya sea antes mencionaban como más de 500 si es parto vaginal o más de 1000 si era cesárea, pero ahora solamente es una pérdida sanguínea que lleva una inestabilidad hemodinámica.
Igualmente la literatura menciona que la inestabilidad hemodinámica se da casi siempre cuando es más de 1000 cc. Entonces, las cuatro causas, pues, las más importantes, pues, son las 4T. Entonces, el tono, la atonía uterina, el tejido, pues que queden restos placentarios, por eso nosotros siempre tenemos que revisar la placenta, el trauma que se da durante pues, el parto y la trombina, que ya es menos común, que son las alteraciones de la coagulación que puede tener la madre.
Juan, qué pena. Puedes devolver la diapositiva. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues todos esos medicamentos se utilizan, pero todos tienen un orden. ¿Tú tienes el orden de cómo se deben de aplicar? El de primera línea siempre va a ser la oxitocina. Segunda línea, Metergin. Tercera línea, misoprostol. Y cuarta, carbetocina. Porque la carbetocina sí se utiliza, ya no puedes utilizar ningún otro uterotónico, por eso se deja de último. El misoprostol no se utiliza de segunda línea, pues por todos los efectos adversos que puede tener, pues como diarrea, la hipertermia maligna sobre todo, porque uno lo aplica generalmente, pues la guía de la Flazoq y la Figo, que son sublinguales, entonces pues por eso tiene más riesgo como de efecto adverso. Entonces primero sería ahí, y con la metilergometrina, pues como contraindicación sería una paciente hipertensa debido a que el mecanismo de acción de él es más periférico, haciendo contracción de los vasos sanguíneos, entonces lo que puede hacer es aumentar la presión arterial, por eso se contraindica ahí. Entonces primero oxitocina, metergin, misoprostol y carbetocina. En el hospital, además del balón de Bacri, como tú lo dijiste, también se cuenta con el traje antichoque, que se debe colocar pues de distal a proximal, pues porque la idea es llevar toda la sangre de la periferia hacia los órganos principales, pues que sería corazón y cerebro. ¿Qué más te iba a decir ahí? No.
Juan, otra vez, qué pena. En cuanto a lo de la hemorragia posparto, todas las hemorragias, pues antes se decía que, por ejemplo, el uso de ácido tranexámico solo se utilizaba en las pacientes que tenían alteración en la trombina o en el tono. Ya en la última actualización que se hizo, se dijo pues, que a todas las pacientes con hemorragia uterina, hemorragia uterina normal, con hemorragia posparto, se les debe de colocar ácido tranexámico independientemente, o sea, si es por trauma, si es por tejido, si es por tono, por lo que sea, siempre se le debe de colocar porque eso pues disminuye como las complicaciones. Y que siempre el que no mete la mano, mete la pata. Entonces siempre hay que meter la mano para mirar que no hayan restos y ahí usted confirmar, decir si es 100% una atonía o es otra cosa, pero siempre meter la mano para descartar que no haya un resto y no solamente confiarse con la revisión de la placenta, porque uno revisa la placenta y puede ver los cotiledones, pero alguna membranita o algo no. Entonces siempre lo ideal es, si hay una hemorragia, meter la mano.
Muchas gracias, muchachos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Me mandan porfa las diapo, pues yo poder hacer las preguntas. Sí, doctora, ya mismo se las mando. Vale, gracias. A usted, doctora. Feliz día. Doctora, hasta luego, feliz día.